Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café. El presidente Enrique Peña Nieto promulgará las leyes secundarias de la reforma energética. 67 de cada 100 maestros reprueban el examen para obtener una plaza de docente en educación media superior. Aumenta el número de muertos por incendio en refinería de Tamaulipas. Todo el riesgo fue interno, no hay para la población civil. Estuvieron acompañándonos a las fuerzas federales, militares, navales, todo el operativo, pero ya la situación vuelve todo a la normalidad. Israel y Hamás pactan una nueva tregua humanitaria en la Franja de Gaza. Estados Unidos lanza nueva ronda de ataques contra yihadistas en Irak. Vacuna contra el ébola podría estar lista para 2015, asegura la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al primer café, este inicio de semana. ¿Cómo está Raimundo Riva Palacio, Paco Abundis? Ya estamos a punto de, se están acabando las vacaciones. Ya esta semana para universitarios, preparatorias, eso nos da mucho gusto. Algunas primarias, muchísimo gusto. Hay otras cosas que se están acabando y que tienen más que ver con la circulación y el flujo en tu vida personal. ¿No? Pero eso es importante. Que es hoy a las 11 de la mañana se promulga la reforma energética. El presidente Peña Nieto va a tener este acto en el Palacio Nacional. ¿Y qué es lo importante? Más allá de las reformas en sí mismo, se cierra un ciclo de reformas de este gobierno en el cual se modificó más del 50% de la Constitución. Más del 50% de la Constitución fue reformada a lo largo de todas estas reformas. Cuando se habla, Paco, de los congresos constituyentes, este no fue un congreso constituyente, pero para efectos prácticos, en una gran parte de los artículos constitucionales que estuvieron a debate y estuvieron paralizados durante tantos años, están ya reformados. Digamos que hizo más que lo que habría hecho un Congreso Constituyente, ¿no? Por supuesto, y sin las complicaciones de haber hecho un Congreso Constituyente, ¿verdad? Sí. Ahora, con esto también, y aquí el presidente Peña Nieto puede reclamar victoria de su agenda parlamentaria. Creo que la manera como se articuló la negociación con los principales grupos parlamentarios dentro del Pacto por México, al final le dio estos resultados, mucho de turbulencia con el PRD en la última parte, con la reforma energética, que era previsible, y con la reforma de telecomunicaciones, que fue incomprensible por parte del PRD, pero al final la sacaron con todo tipo de alianzas políticas, en bloques, en coaliciones de bloques, un poco en función de las necesidades. Con el PAN en la gran mayoría, con el PRD la reforma fiscal. Ahora, ya están hablando de la reforma del campo y ya están hablando de otras reformas, pero la verdad es que si en este momento legislativamente no se aprobaran otras reformas importantes, esta administración ha hecho más que sexenios completos. Son reformas de segunda y tercera generación, son reformas muy importantes. ¿Cuál es el punto que tiene ahora el presidente? Pues que ahora sí, a gobernar y a dar resultados. Sí. Porque tuvo un desgaste, y Paco, tú lo sabes perfectamente, durante todo este tiempo de inversión de capital político, personal e institucional muy fuerte, y pues ahora empieza ya a que todo este diagnóstico, toda esta visión que tenían de país, pues resulte
cómo lo estaban planteando, porque lo que no está jugando únicamente qué tipo de modelo de país va a ser México en unos cuantos años, sino también si él puede pasar realmente como el gran reformador en la historia de México, porque nadie ha hecho tantas reformas como ha hecho él, o termina como el gran fracaso en la historia de México. Creo que el último artículo del Economist es muy claro en lo que estás diciendo. De hecho, la primera línea dice buena parte de lo que dijiste, Raimundo. Dice, pocos gobiernos pueden ser realmente llamados radicales. Radicales en términos de su intención de cambio. Y me llama la atención porque la segunda parte del artículo lo compara con Salinas como el último gran transformador del país. Y pone el énfasis en precisamente ahora el tema de ahora se llama implementación o gobierno, como lo dijiste, ¿no? Pero creo que es un buen resumen de estas reformas diciendo, ok, ya está la mesa puesta, ahora parece ser que es un problema de operación política, implementación, pero sí lo anuncia, lo pone como quien puede terminar siendo en su presidencia un gran transformador, un radical. Para mí, el dominio de este tema en el PAI informativo que nos proporciona la agencia de Intel es apabullante. Son 5 temas, de los cuales 3 están vinculados, que suman 84% de los impactos. Es el tema 1, el 2 y el 4. El primero es el anuncio en sí mismo de que hoy el presidente Peña Nieto promulga la reforma energética, que tiene 51% de los impactos. Casi todas las primeras planas, ¿no? Todas absolutamente traen la promulgación de la reforma energética. El segundo tema vinculado con esto es, con 25% de los impactos, son las posturas que tuvieron ayer los partidos sobre la reforma en hidrocarburos. Y aquí tenemos el día y la noche. El PRI afirma que va a dar más empleo, más crecimiento. El propio PAN dice, tiene que dar más crecimiento, dice, no va a dar, tiene que dar, ya tiene todo el presidente, ahora tiene que dar. Y mientras que el PRD dice que que va a ser un fiasco la privatización disfrazada. Entonces aquí, por eso digo, hay 2 puntos de vista absolutamente antagónicos. El PRD dice, bueno, nos vemos el próximo año en la consulta popular porque vamos a derogar la reforma energética. Yo hasta este momento no veo cómo pueda lograr que una consulta popular sea avalada por la Suprema Corte de Justicia para derogar la reforma energética cuando está enmarcada en lo fiscal. Pero es interesante que ya estén anunciando la estrategia electoral. Exacto. De hecho, sí, claro. ¿no? Y es más, o sea, muchos analistas piensan que es más una estrategia electoral que una verdadera estrategia de tratar de cambiar todo este proceso. Y de hecho lo que explicaría por qué fueron probablemente menos radicales en estos últimos días, en marchas, manifestaciones, toma de tribuna, porque tienen 10 meses para canjear esto, ¿no? Una pregunta, ¿dónde estaban los manos? Es la parte más interesante por inteligente. Él está esperando el momento. Acuérdense que Andrés Manuel López Obrador siempre ha tenido como estrategia dinamitar el corto plazo cuando no le funciona para trabajar en largo plazo. Eso es lo que ha venido haciendo. Él sigue trabajando su largo plazo y cada vez que puede dinamita al PRD en el corto plazo. Pero bueno, sigamos con el PAI informativo. El tercer tema es que esta semana comienza la Semana Nacional del Emprendedor. Esto va para pequeños y medianos empresarios. 11% de los impactos. Curioso que este anuncio tenga 11% de los impactos, ¿verdad? Sí. ¿Será que no hubo mucho? ¿Será que no hubo mucho? Y que el bombardeo a Irak y la crisis en Irak no reparó nada. Creo que está regresando de vacaciones también. El cuarto tema lo tocábamos de alguna manera, 8% de los impactos, ya es esta declaración del presidente del PAN, Gustavo Madero, para decir, bueno, ya le dimos todo al presidente, ahora lo que queremos es que crezca el país. Es muy tajante el presidente del PAN en este señalamiento sobre política económica. Y el último tema, con 5% de los impactos, están recogiendo los medios esta visita que hizo el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, a Perú, donde hubo una reunión de alcaldes sobre movilidad sustentable, y lo que registran es que logró el doctor Mancera un convenio
de colaboración con el alcalde de Bogotá, el ex guerrillero Gustavo Pietro. Esto es lo que tiene el fallo informativo de la agencia Intel, que sorprendentemente no registra la prensa lo que está sucediendo en Irak. Y me detengo un segundo porque a plantear lo de Irak, porque no son únicamente los bombardeos que está teniendo, que está haciendo quirúrgicamente la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobre el territorio que está ocupado por el Estado Islamista, por militantes del Estado Islamista, sino que hay en las últimas horas una crisis política en Irak, donde hay una disputa entre el presidente y el primer ministro. Esto ha generado, esta disputa, que hay una movilización militar en Bagdad de tropas iraquíes, donde el primer ministro se niega a retirarse del cargo. Sí. Entonces, esta crisis política, donde hay dos liderazgos, y uno de los liderazgos que no tuvo la mayoría en el Parlamento, no quiere dejar el poder, está generando, por si fuera poco, una inestabilidad en ese país, donde la crisis militar es tan fuerte y es tan grande y es tan salvaje que los iraquíes están buscando refugiarse en Siria, que vive una guerra civil. Y buena parte de la prensa estadounidense creo que cubre esto con un nivel de decepción implícito impresionante, ¿no? Datos como es el cuarto presidente en línea que tiene que dar la instrucción de intervenir en Irak, ¿no? Desde Bush padre. Como alguna columna señalaba por ahí del New York Times de cuando ya nos queremos olvidar de las diferencias entre lo que era un chiita y un sunita, cuando pensamos que ya habíamos dejado eso atrás. Creo que sí hay un gran sentido de frustración del público estadounidense y del gobierno, sobre todo, ¿no? Y el terminar una de las guerras más largas que ha tenido Estados Unidos. Que están viviendo el terrible error estratégico del presidente George W. Bush, que decidió, a diferencia de su padre, pues ya que estaba a las puertas de Bagdad, derrocar a Saddam Hussein sin tener a nadie con quien llenar este vacío. Esa decisión que no tomó su padre en la primera guerra del Golfo, que la tomó el hijo, es lo que tiene metido a Estados Unidos en una guerra y en este problema. Y el tema político, y ojalá, y seguramente vamos a estar hablando de esto más adelante, tiene que ver ya con las elecciones en Estados Unidos en 2016, en donde aparecen declaraciones de Hillary Clinton, donde empieza a distanciarse de la política exterior de Barack Obama. Bueno, ella la criticó muy fuerte, ¿no? Sí, bastante fuerte. Y ahora es interesante porque su nivel de aprobación no ha caído. Es decir, aún con todas estas crisis de las que hemos hablado, sigue sobre 40 bajos, que no es bueno, pero no se ha desplomado. No sé si sea una cuestión de tiempo, pero no hay un cuestionamiento fundamental a su liderazgo. Las críticas siguen siendo las mismas, ¿no? Debilidad, falta de, pues a lo mejor, mano firme en algunos problemas, pero siguen 40 bajos. Oigan, vámonos a las portadas. Yo quiero empezar con Universal, donde tiene que ver con comentarios, una entrevista con Renato Sales, en donde habla sobre el descenso en los secuestros en México, pero sí comenta que esto no es para festejar. Y señala que hay falta de colaboración con el Poder Judicial. El Poder Judicial en este país ha sido como la vaca sagrada en todos estos temas de justicia. O sea, ha habido muchísimos cuestionamientos sobre el tema de capacidad, de corrupción, de falta de tomar una posición más contundente en términos de exigir cambios legislativos, de promover la reforma penal. Entonces, esta entrevista, yo destacaría esta entrevista con Renato Sales, donde sí ha bajado el secuestro en México, pero no hay que perder sobre todo porque es una especie de perfil donde revela buena parte de las estrategias, ¿no? Sí. ¿Qué otras portadas quieren resaltar ustedes? Yo creo que en prensa internacional otra vez pues son los temas obvios, como decía Raimundo, el New York Times prácticamente le dedica las 6 columnas al mismo tema. Las 6 columnas que son 8. Al mismo tema, y bueno, siento que están un poco abrumados los estadounidenses con estas. El New York Times le dedica como el 65% de su portada a los temas vinculados con la guerra en Irak. Bueno, le dedica
poco menos del 65%. Le dedica una fotografía, 4 columnas, más 2 informaciones arriba en la parte superior de la primera plana. Exageré un poco con el 65%, pero tiene aquí una prominencia. Una fotografía. Esa es la fotografía que publica a 4 columnas el New York Times, que este es un bombardero que está despegando del portaaviones, por cierto, qué curioso, George H.W. Bush. H.W. es el padre, no es Walker, el hijo. ¿no? Sí. Herbert Walker Bush, en el Golfo Pérsico. Y esa imagen es muy importante, Raimundo, porque el presidente Barack Obama ha insistido de que no van a regresar con efectivos, de que Estados Unidos no va a regresar a una guerra en donde los iraquíes tienen que resolver sus problemas con los vecinos y problemas políticos, pero cuando tú ves esa imagen te da la impresión de que Estados Unidos es un país que está en aunque guerra. su editorial es más bien sobre el ébola, Sí, que es la otra crisis. Que es interesante porque el tema de Israel de pronto desapareció. Porque hay un nuevo cese al fuego. 72 horas. Sí, ¿no? hay un nuevo cese al fuego. El Excelsior, portada presupuesto 2015, estrena la reforma. Ahora ya empiezan a hablar de qué van a estar discutiendo los legisladores a partir de septiembre, que tiene que ver con el presupuesto para el 2015 y la reforma al campo, que tú ya has comentado varias cosas sobre eso, Ramón. Sí, el Financiero, que encabeza por el lado de que despega la reforma energética, tiene una información en la parte baja, a una columna, que me llamó muchísimo la atención. Dice que en África hay 641 mexicanos que pueden estar en riesgo de contraer el ébola. Este dato no se había, era totalmente desconocido en la prensa y pues yo supongo porque no he leído la información del Financiero, que esto es el mapeo de los mexicanos de acuerdo con lo que tiene registrada la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay que decir algo, no para alarmar, sino para contextualizar. Pues esta zona en África es una zona donde vuelan pilotos mexicanos contratados por el narcotráfico. Entonces hay vuelos clandestinos a esa zona. Yo no digo que nos preocupemos, yo nada más digo... Bueno que no nos quieres alarmar. Qué buena forma de resolver el problema del narcotráfico en el país. Oye, pero lo que es interesante, este tema es un tema que tienen pues muchos países, de qué van a hacer con sus connacionales, porque va a llegar un momento en que van a exigir tratar de salir, si continúa agravándose esta situación, de que van a tratar de buscar salir del país. De hecho, ya empieza a haber notas de personas que están tratando de salir de varios de estos países y que, pues como se ha reducido el número de vuelos, están checando y revisando a un porcentaje interesante las personas que se están tratando de movilizar por las carreteras. De hecho, hay retenes donde no están dejando que se movilice la gente. Entonces ya empieza a haber visos de una crisis para muchos países de cómo van a sacar sus connacionales en una forma segura, pero además que asegure que no vayan a traer el problema a casa. Y ¿no? entre países ya parece que están limitando el tránsito, ¿no? Es decir, ya cerraron fronteras. Sí, ya cerraron fronteras. No han pedido que se cancele por completo todos los vuelos a estos países, pero pues a lo mejor estarían a punto de hacerlo. Nos vamos a un corte, mucho más aquí en el Primer Café. ¿Cómo se llama cuando...? Esta semana en su revista Cambio, Bomba de Tiempo. A pesar de los triunfos electorales que presume, el PAN es uno de los partidos más débiles. Debido a que rellenó artificialmente su padrón, sufrió un éxodo de militantes cuando perdió el poder. Su retroceso es tal que hoy está en la antesala de perder su registro como partido político nacional. Recuerde, busque su revista Cambio. Aspirantes a plazas de educación media superior. 34.413 docentes presentaron examen. 11.286 obtuvieron un resultado idóneo. Y 23.127 no aprobaron. El dato útil para comentar en el café.
Normalmente este no es un lugar donde quieres estar. La situación es crítica, ya que hay munición viva en la plataforma. Armas del futuro. Armas de destrucción. Caleidoscopio. Lunes 17:30 horas. Proyecto 40. Te invito a dibujar la selva lacandona. Viaja con nosotros a conocer este paraíso. Tú puedes estar ahí. Tu boleto es solo un dibujo. Participa en el 11º concurso de dibujo. ¡Que viva la selva lacandona! Cuida la naturaleza, dibuja y gana. ¡Extra, extra! ¿A qué no sabías? ¡Tiene nuevo horario! ¿A qué no sabías? Lunes y miércoles 21:45 horas. Proyecto 40. Antes de nuestro origen étnico, características físicas, forma de vida, sexo, edad, discapacidad, condición socioeconómica, condición de salud, embarazo, lengua, religión o diferencias de opinión, somos mexicanos. Para evitar la discriminación, estamos promoviendo reformas y leyes. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. Malas noticias. Úrsula. Los Borgia, segunda temporada, jueves 22:30 horas. Proyecto 40. México tiene sed. Sed de nuevas ideas para llevar agua potable a todo el país. En Nueva Alianza impulsamos leyes que aseguren agua potable en todas las escuelas, las 24 horas, los 365 días. Entra a alianzaporelagua.mx y decidamos juntos el destino del agua en México. Nueva Alianza. Todos los lunes, tu obligación es participar. Tu derecho, exigir. Justicia en pleno. Lunes 22:45 horas. Proyecto 40. Ellos no le tienen miedo a ningún tema. Fíjense qué ironía. Empezamos hablando de alcanzar una estrella y ahora Martin Scorsese, los Rolling. Y mucho menos al que dirán. Estoy empacatada. ¡Juve! Ese sí, mira. Un espacio libre de protocolos. Oigan, vean que aquí tocamos todos los temas de todas las mejores maneras posibles. Y aquí somos politalentosos. Farándula 40. Miércoles 22 horas. Proyecto 40. Fueron presentados los 34 nuevos integrantes del Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal. Al tomar protesta a los nuevos miembros, el presidente del PRI capitalino, Mauricio López Velázquez, afirmó que trabajan en equipo para cambiar el rumbo del partido y de la ciudad. El partido está listo para protagonizar con audacia los siguientes capítulos de la vida nacional y lo haremos en el DF. Dicho comité se suma a los 720 priistas a nivel nacional, quienes se encargan de aprobar planes y programas para la lucha política. Fijan la posición del PRI ante el poder político que aseguran la unidad interna y la organización de trabajo. Con respecto a las elecciones de 2015, López Velázquez dijo que el PRI será un ejemplo amplio con otras fuerzas políticas y con la sociedad. Dijo que mayorías no existirían en la capital y alegó que los partidos tendrán que lograr acuerdos para cogobernar, construir y establecer un proyecto de ciudad común. Por tal motivo, hizo un llamado a los priistas para trabajar en unidad, a fin de demostrar que en el Partido Revolucionario Institucional hay talento y capacidad para gobernar el Distrito Federal. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y a continuación le presento una semblanza de Mauricio López, presidente del PRI, aquí en la Ciudad de México. Mauricio López Velázquez nació en 1970 y ha construido su carrera en la Ciudad de México, donde es reconocido por sus bases y liderazgos. Sus estudios en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México lo han llevado a laborar en diversas áreas de la administración pública del gobierno federal, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública y la Procuraduría General de la República, donde desempeñó diversos cargos, desde jefe de departamento hasta director de área. Antes de tomar la presidencia del PRI en la capital, se desempeñaba como coordinador de asesores del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Además, fungía como secretario técnico de la Comisión Política Nacional del PRI y como presidente de la Fundación Colosio, filial Distrito Federal. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Pues precisamente tenemos con nosotros en esta mesa a Mauricio López. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Y déjame preguntarte directamente. Dices, el PRI va a ser un ejemplo en el 2015. ¿Cómo le van a hacer en escaso un año para revertir lo que ha sido, perdóname por utilizar esta palabra, pues un desastre a lo largo de casi 20 años del PRI en el Distrito Federal? 10 meses para cambiar la historia de 17 años. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le vamos a hacer, verdad? 10 meses para dar otra. O sea, ya lo que necesitaste es peor aún. Es un año ni son 18. Vaya, de entrada la pregunta de Raimundo, ¿no? Buen día, Paco. Buen día, Ana María. Buen día, Raimundo. Qué agresivo. Llegando, y lo primero, ¿cómo le vas a hacer? Déjame, el preámbulo era, bienvenido a la realidad. ¿Cómo le vas a hacer? Es para respirar. ¿Cómo le vamos a hacer? Mira, se ha forjado una generación y un priismo en la oposición. Muchos de los que forman el nuevo comité del PRI del DF, pues la primera vez que votaron perdió el PRI. No han conocido más que 3 victorias. Coajimalpa, Milpalta y Roberto Rebollo en Gustavo Madero como diputado federal. Más de 400 cargos en disputa y 3 victorias. El PRI ha mantenido una votación en promedio entre el 15, cuando menos le va, 18% en las últimas elecciones. Se desconectó de la ciudad, dejó de tener un mensaje que le dijera algo a los capitalinos desde 1997. Hay una desconexión y una desestructurización del PRI. O sea, las estructuras clientelares que se relacionan con el poder se trasladaron al partido en el gobierno. A partir de eso, el PRI ha intentado armar formas de comunicarse y de organizarse en la ciudad de manera diferente, de manera distinta, sin éxito, hay que decirlo. Y hoy hay que cambiarlas. ¿Cómo hay que cambiarlas? Oye, pero deja nada más, porque acabas de mencionar algo que me parece muy relevante. Cuando tú mencionas que todas las organizaciones sociales, todo lo que era el aparato político se destructuró y se fue al gobierno en 1997, que era el primer gobierno electo de Cuauhtémoc Cárdenas. Nótese que no mencionó el nombre del partido, dijo el partido en el gobierno. Pero el gobierno, aunque no sé si con Mancera, que dice que no es perredista. Pero me voy para atrás, porque el 97 es el resultado de lo que sucedió en 85, que empieza realmente a desestructurarse las organizaciones sociales del PRI en 1985 tras los terremotos de la Ciudad de México. O sea, no fue un asunto de generación espontánea, no fue un abandono de 12 años previos. Pero Raimundo, 91 y 94 nos fue muy bien, porque hubo una transformación nacional del país importante con Carlos Salinas. Ahora le estamos viviendo con Enrique Peña Nieto. Hoy es la hora de implementar. En 20 meses se ha hecho historia en las reformas estructurales, se va en un cambio en el país y esperemos que en estos 10 meses, como va en los datos que nos están dando las encuestas, tengamos una intención de voto favorable por esta apuesta transformadora, audaz, de reformar al país en todas sus estructuras y que tiene que darse en el DF. El mundo ya cambió, México está cambiando. La Ciudad de México tiene que cambiar. El PRI debe de dejar de pensar y ser oposición solamente y ser opción y alternativa. Por eso estamos reconstruyendo el partido. Tonatiu González Queisz y tu servidor fuimos electos hace 45 días para garantizar unidad, fortaleza, reestructuración, una nueva forma de hacer las cosas en el PRI. Para cambiarle el rumbo al partido y para cambiar el rumbo en la ciudad. Esa es la apuesta que estamos haciendo y parece ser que vamos en buen camino, según las recientes encuestas, que no nos llaman a tocar las campanas al vuelo, ni a confiarnos. Pero se ve positivo. La encuesta que publica ayer un periódico, puede decir el nombre Reforma, hace un análisis en el suplemento R, dice que a nivel nacional el PRI sería primera fuerza con 40% y en el Distrito Federal seríamos segunda fuerza, o sea, somos la alternativa en el DF con 22 puntos. Hablas de reconstruir el partido en la Ciudad de México. Yo imagino que parte de esta reconstrucción tiene que ver qué fue lo que pasó con tu predecesor, con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Entonces yo te pregunto, o sea, ¿cuál es la situación jurídica de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y qué va a pasar con esa parte del partido que de una forma u otra él controlaba? Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre está llevando procesos por las denuncias que se presentaron ante la Comisión de Justicia Partidaria
unas, que es interna, nacional, y Taliciani estará dando la información al respecto. Ha concluido casi el periodo de pruebas, diálogos y estas cuestiones. Segundo, en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, otras denuncias que presentó el PRD y él mismo para que se le investigara. Y hay una auditoría en curso del Instituto Electoral y del propio partido para revisar cómo están las situaciones. Cuando estén los resultados daremos cuenta de ellos. Yo como presidente del partido tengo que estar atento a estas instancias que no están en el ámbito de mi competencia, pero está sujeto a estos procesos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar con la estructura del partido? La estructura del partido es la legalmente constituida. Hay seccionales que desde 2007 se renovaron, o sea, antes de que llegara Cuauhtémoc. Está la estructura de los comités seccionales. Hay comités delegacionales que vamos a revisar, fortalecer y reestructurar para generar ese trabajo que tenemos que hacer en las delegaciones y en las colonias. Hay consejos que se eligieron a principios de este año. En ellos hay una suma de fuerzas y de crisoles en las delegaciones. Con ellos tiene que trabajar el presidente del partido si quiere generar toda una base que nos permita, en tierra y en aire, tener una estrategia para enfrentar el 2015 de mejor manera y ser competitivo en los 40 distritos y en las 16 delegaciones. Ahora, Mauricio, ya que hablaste de encuestas. Bueno, el experto, venga. Por alusiones personales, déjame te comento. Sí, los históricos, como bien señalas, van sobre 15, 18 puntos, con una característica particular que tiene el PRI en la Ciudad de México. Prácticamente lo que tienes de identidad partidista, que es esta pregunta de ¿tú te consideras...? Es nuestro voto masoquista, le llamo yo, no es el voto duro, porque no se le ha atendido a veces como debiera, a ese priismo que hay en la ciudad. Es el mismo porcentaje de identidad partidista que el que obtienes electoralmente. Es decir, el PRI desde hace mucho tiempo, por ubicar un año desde el 97, no tiene voto independiente. El análisis al que te refieres ayer diría que podrás ganar hasta 5 puntos de voto independiente y en algunos lugares más, porque como bien señalas, se está convirtiendo en una opción. ¿Con qué agenda ves al PRI representando esta opción para este tipo de elector que hace un rato que no voltea? Pues de hecho, a quien ha visto de manera más presente es Acción Nacional. Porque Acción Nacional en las encuestas. En identidad partidista tiene 5 o 6 puntos e históricamente ha sacado 25. Entonces, creo que estás hablando de ese elector. Primero, nuestra votación más baja fueron 13 puntos en el 2003, que paradójicamente fue cuando ganamos Milpalta. En la votación más baja del PRI ganamos nuestra primera delegación, como un fenómeno local interesante que se da en la ciudad. Ya muy sofisticado, muy claro, muy y que tiene que ver con los candidatos y las circunstancias particulares. Ahí creo que el PRD se equivocó de candidato y nos tuvimos un candidato muy local, muy fuerte. ¿Qué elector estamos viendo? Ahí tuvimos 13 puntos, ahora estamos teniendo 22. Creo que el voto duro del PRI está entre los 12 y 14 puntos. Ese es el punto. Está teniendo un crecimiento que se empieza a observar diferente. ¿Cuál es ese elector que queremos atender? Yo creo que hay clases medias enojadas, hay molestia, hay coraje en la ciudad ante la falta de resultados. Tenemos al jefe de gobierno peor evaluado, yo creo que de la historia, los jefes de gobierno de la ciudad, en 17 años, con más negativos que positivos. Miguel Ángel Mancera no está siendo acompañado por un equipo de trabajo que fortalezca sus políticas públicas y una estrategia que permita tener una visión de largo plazo. No puedes tú subir el precio del metro, cerrar la línea 12, que cumple 5 meses cerrada el día de hoy, 150 días, y luego endurecer. Por cierto. Y luego endurecer el hoy no circula, pues afectas toda una visión de movilidad en la ciudad. Hay políticas que no se han ejecutado y que han generado molestia en la ciudad, en esa franja de clase media, Paco. Entonces, en un elector central, medio, que tiene 3 cosas en las que tenemos que trabajar. Seguridad, que sigue siendo un tema, movilidad y empleo, que no salarios, empleo. Traemos un problema en la ciudad de polarización donde las políticas sociales no han mitigado la desigualdad y han incrementado la pobreza extrema. Son datos del Coneval, no son datos míos, donde hay más ricos en la ciudad y más pobres. Los programas sociales no han generado esas condiciones, ni la política económica de la ciudad para generar empleo. Hoy se van por la discusión del salario. Claro, hay que darla con argumentos y participar en ella. Pero el problema es que traemos 2.300.000 habitantes de la ciudad que están en la informalidad y una clase media que reclama servicios y atención concreta. Son ciudadanos que les afecta lo que les afecta en su vida cotidiana. El bache, la luz, el agua y el drenaje. Un gran compromiso ciudadano del PRI.
por los servicios públicos y la ciudad. Con calidad se puede lograr para tener mejor desempeño en las delegaciones, que hoy son un foco de corrupción en la capital. Ahora, eso que acabas de describir como la agenda local, ¿no crees que puede entrar un poco en contradicción con la crítica nacional? De hecho, digamos, ese 40% que destaca este periódico al que te refieres desde el miércoles pasado, algunos señalamos de manera divertida que luego dicen que sobreestimamos al PRI, ¿no? Esos 40 puntos con otras mediciones podrían parecer sobreestimados, porque el PRI probablemente en 2012, sin el Partido Verde, hubiera sacado alrededor de 32 puntos. Esto es una elección intermedia, es una elección de otra naturaleza, donde casi siempre el voto favorece al partido en el gobierno. Pero finalmente, ¿tú no crees que también hay una parte de esa clase media que está criticando, digamos, hace un rato decíamos que este presidente radical, pues todos tenemos claro que pronto dará resultado buena parte de sus iniciativas o digamos, si esto se implementa bien, pero hoy esa misma clase media tiene una parte crítica de esa política pública, ¿no? Claro, hay una clase media que es crítica ante las reformas realizadas, sin duda. Hay otra que apoyamos decididamente la acción de Enrique Peña Nieto. Yo creo que el periodo reformista más importante desde 1917, 65 artículos de la Constitución modificados y que ahora hay que implementar y dar resultados. Es importante esta valoración en el escenario de lo que hace que el elector decida su voto. Siempre ha sido una discusión, no solo con los encuestólogos, sino con los analistas, de qué va a ser que el elector defina. Si su enojo con el gobierno local, si su perspectiva en la valoración del gobierno federal, si su relación con las autoridades concretas de su demarcación. Hay un contexto para que el PRI en el DF se vuelva la alternativa y la opción para el cambio de rumbo en la ciudad. Ese contexto lo tenemos que aprovechar seleccionando buenos candidatos, porque ahí está el otro factor. El factor candidatos, que es tan relevante ahora. Con esos votos duros que tú señalas, los candidatos van a ser los que aporten el plus en las campañas. Y queremos presentar una lista de candidatos que se parezca a la sociedad que aspiramos a gobernar. Que no solo sean militantes del PRI, que serán los primeros los que encabecen estas listas y estas candidaturas, sino que abramos a candidaturas ciudadanas y, ¿por qué no?, a construir un frente por la alternancia en la ciudad. Esta ciudad no se puede gobernar por un solo partido ya. Y tiene una estructura institucional hecha para ser gobernada por un solo partido de manera vertical. Hay que cambiarla y hay que empezar desde la elección. El PRI puede ser el eje de un gran frente amplio por la alternancia en el Distrito Federal después de 17 años. Oye, está clarísimo que ya oliste sangre. Clarísimo. Entonces, ahora, una vez que ya viste que la presa está herida, ¿cuáles son las expectativas reales? Ya sé que nos vas a decir, vamos por todo en el Distrito Federal, pero bueno, en el 2006 perdieron las 5,000 secciones. En el 2009 no. 2009 Cuauhtémoc Gutiérrez recuperó 1,000 secciones, 20%. Era Jaime Aguilar Álvarez, pero Cuauhtémoc tenía una presencia interesante. Ahora, aún así, pues es 80% de las secciones muy controladas por el PRD. Entonces, esta es una ciudad muy antipriista, hasta por razones naturales, hasta por cultura, por moda, porque es políticamente correcto ser antipriista aquí, por múltiples razones. Si es por si las dudas y por si acaso, también soy antipriista, ¿no? Para ir a la parte más científica. Ahora, tú dices candidatos, pero tienes un buen dato de avance, ¿no les da, Paco? No. 5% de independientes. No da para una mayoría en la Asamblea Legislativa. Para las delegaciones políticas, ¿tú en dónde ves las grandes fortalezas del PRI para el 2015 en términos muy concretos? ¿Dónde veo las grandes fortalezas del PRI? Históricamente, el análisis nos puede decir que en las delegaciones que corren de Milpalta hasta Coajimalpa, ese corredor, aunque en el centro de la ciudad tiene un voto. Semirural, dices tú. Pues ya no hay casi semirural. Coajimalpa ya no es digamos, lo más rural que pueda ser. Semirural de Santa Fe. No hay camiones de transporte público, pero es porque a Marcelo y a Camacho se les olvidó ponerlos. Pero las parcelas son de cemento. Sí, exacto. O no hay camellones, pero eso no es indicado. Y hay fenómenos locales que modifican
los procesos. Magdalena Contreras hace 3 años. Nadie hubiera dicho que el PRI iba a ser ahí la alternativa. Hubo un problema interno en el PRD, un desgajamiento, una falta de articulación de candidatos y nos volvimos la alternativa con Eugenio Hinojosa y con Mercado Guaida, que entró por repechaje como diputado, ¿no? Gustavo Madero, Roberto Rebollo gana un distrito federal y ganamos muchas secciones. Y Roberto Rebollo es de otra corriente del partido, no era de la de Cuauhtémoc. La delegación Cuauhtémoc, ¿no? En Benito Juárez están las cosas interesantes, en los datos. Échenle un ojo a los datos de Benito Juárez, ¿no? Y en Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces, hay circunstancias que se pueden aprovechar. No solo Coajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac y Milpalta, que es ese corredor donde el PRI ha sido la alternativa, sino también otras delegaciones como Coyoacán, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, están presentando escenarios que se están modificando. Tiene que ver con los candidatos también, con los que hacemos y propongamos. Y ahí tenemos un reto todos los partidos en la ciudad. 50% de mujeres. Eso es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿cómo van en ese proceso de reclutamiento de candidatos? Porque también hay, como mencionó Raimundo, sí hay no solamente yo diría es antifrismo, es antipolíticos en general. Entonces, eso es lo que ¿cómo van a reclutar candidatos que tengan viabilidad política? Y mujeres. Hay un sentimiento crítico hacia la política, los políticos y los gobernantes en la ciudad, generalizado. Más radical que en el resto del país. Más radical, sí. Pero es genérico. Pero es genérico en la ciudad. Entonces tenemos que enfrentar ello con más ciudadanía y con un mejor contacto, siendo autocríticos y con un discurso que sepa escuchar primero antes de tirar rollos. Creo que tenemos que ir hacia allá con la ciudadanía. Me dio mucho gusto que aceptaran 3 o 4 ciudadanos participar en el comité del PRI, del DF, sin militar, ¿no? No solo Jorge Luna, Paul Moch, sino algunos más que están participando en esta suma de esfuerzos ciudadanos. Ahí hay que construir con mujeres, primero, y más jóvenes. Con mujeres ya tenemos una estrategia que vamos a anunciar a finales de este mes para tener una instancia, una estrategia partido para la formación y empoderamiento de las mujeres, su participación en el debate público y para apoyarlas en sus campañas. Vamos a tener la mitad de las candidatas a jefas delegacionales, deberán ser mujeres, 8, y 20 en los distritos. E incluso con los partidos con los que hemos hablado de posiblemente hacer alianzas, estamos hablando, dialogando, el Consejo Político del PRI habrá de resolverlos. Verde, el Partido Verde, por ejemplo. Nueva Alianza. Con Carlos Madrazo, Nueva Alianza podría ser otro. Ahí empiezan a dar los números, si los empieza a sumar, PRD 28, PRI 22. Suma aunque las aritméticas no son exactas en temas electorales, Paco sabe ello, hay que empezar a ver cómo se puede construir este frente que agregue ciudadanos y partidos, y en mujeres. Laura Arellano, nuestra presidenta del OMPRI, del Organismo de Mujeres Priistas, presentará, estamos coordinando con ella, una estrategia de apoyo a las campañas de las candidaturas femeninas y a todo un proceso de selección previa. El viernes el Consejo Político Nacional del PRI modificó los estatutos y entonces recuperamos la fase previa para la selección de candidatos y establecemos una comisión de postulación de candidaturas que tendrá que garantizar, entre muchos temas, la equidad de género y estos espacios para los candidatos ciudadanos. El PRI hoy se abre a los candidatos externos. Ahora, este suicidio que parece que está embarcándose el PRD y Morena, o sea, la división que va a surgir, ¿ustedes cómo calculan que va a quedar el PRD en el 2015, después, ahora que entra Morena a las elecciones? Yo digo que en los pleitos en la casa de la izquierda no me meto porque pues son de otro rancho. Pero ya más o menos han hecho algunos cálculos. Sí, creo que ahí hay una división de votos que en la ciudad, que es un principal bastión de López Obrador, van a ser peleados porque aquí le va el registro y buena parte de sus votos a Andrés Manuel López Obrador. Ya anunció sus candidatos. Pues son el viejo PRD, el PRD del siglo pasado, se recicla en Morena. Y ahora tienen a 16 excandidatos a jefes delegacionales y exfuncionarios ya haciendo campaña. Van casa por casa. Yo fui el fin de semana a visitar a mi abuela y a mi madre y me dicen, oye, ya vinieron los de Morena a tocar. Que si para una encuesta, si no te quieres registrar. No. Son buenas para debatir las Lupes de mi casa, Guadalupe las dos. Pero me dijeron, están viniendo a preguntarte sobre la reforma energética, están tocando puerta por puerta.
Oigan, ya están haciendo campaña y verdaderamente actos anticipados que, bueno, finalmente lo que van a hacer es dividir ese voto. En algunas encuestas aparecen con 14 para Morena, 20 y tantos para el PRD. El tema es que a veces ni sumados dan el 50 y tantos que obtuvo Mancera. Creo que la izquierda se está fragmentando y debilitando. Ese es un tema, voy a retomar dos comentarios de mis compañeros. Ray dijo oler sangre. Yo diría venadeando. Me parece una figura un poquito... Más científico. Con APRED, por favor. Ana María habla de la división de izquierda, pero sí, ciertamente... Acto suicidio, dije. Suicidio, perdón, o sea, lo que Ana María quiso decir, lo que Ray quisieron decir, ¿no? Pues un comentario es, buena parte de estos espacios que se abren no dependen de pronto de ustedes. Exacto. Dependen de esta división y por eso la sangre está como en muchos lados y regadita, ¿no? Y entonces yo creo que a lo que Ray se refería era, pues que esos espacios de pronto van a depender de no sé, lugares donde Morena y el PRD puedan estar ventanas muy divididos. de oportunidad electoral. Gracias. ¿No? Donde haya una rendija, ahí estará el PRI intentando entrar y generando una alternancia para que la competencia nos dé mejores gobiernos. El tema es que 17 años de un solo partido, monocromáticos, César Camacho lo llamó la hepatitis monocromática, así le dijo mi presidente del partido en la toma de protesta del comité, han generado excesos. Y yo creo que la competencia se requiere y una reforma política del DF. No se puede gobernar esta ciudad ya así, sin equilibrios y contrapesos. A mí me preocupa que vayamos al 2018, porque ya hicieron la reforma electoral, con reelección aprobada, con este tipo de formas de gobierno. Vamos a ir a enquistar a unos caciques que están siendo todos los días revisados por la opinión pública en sus casos de moches, prebendas, corrupciones, de todas las delegaciones. Oye, Mauricio, te quedas unos momentos con nosotros, tenemos que ir a un corte, pero yo creo que nos quedan unas 2 o 3 preguntas para que tú nos ayudes. Vamos entonces a un corte y regresamos con Mauricio López, presidente del PRI en el Distrito Federal. Para tu cafecito, ¿no te dieron café? Uno más calentito, por favor. Sí. Uno de verdad. Aspirantes a plazas de educación media superior. Reprobó el 72% de los aspirantes a directores de preparatoria. Solo 3 de cada 10 cuenta con la preparación necesaria. El dato útil para comentar en el café. Nuestra calidad de vida pues, va en deterioro. Expediente 40, un espacio en donde tus denuncias tienen voz. Lunes 23:30 horas. Proyecto 40. Chécate. El primer paso es ir a tu clínica. Chécate, mídete, muévete. Recuerda. Más vale prevenir. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Martes, 22:45 horas. Proyecto 40. Me vine porque allá están reclutando gente, los mareros. Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo estarán de lunes a viernes a las 21:15 horas, develando los entretelones del mundo de la política. Una de las tramas políticas más oscuras que hemos vivido en años fue el de la llamada Federación de Estudiantes de Guadalajara. Todo personal, lunes a viernes 21:15 horas. Proyecto 40. Mover a México es hacer que el mundo admire nuestro país, que más turistas vengan a visitarlo. Al año, más de 500,000 de vuelos llegan a nuestros aeropuertos. Y 24 millones de turistas extranjeros disfrutan de México, dejando importantes ingresos para el país. ¿Que por qué es tan importante todo esto? Porque el turismo genera 3 millones de empleos de calidad y porque es la industria que ocupa a más jóvenes. Eso es mover a México. Gobierno de la República. Este mes en Revista Central, conoce al hombre que ha logrado ser el mejor amigo, socio y confidente de Belinda. Un paparazzi captó las curvas que conquistaron a nuestro sol. Chayanne de pies a cabeza, sus curiosidades, manías y secretos. Entra a revistacentral.mx y descarga nuestras apps para iPad y iPod. Revista Central, cómprala ya.
Contrastes 40. El debate que necesitas para formar tu opinión. Miércoles 23:30 horas. Proyecto 40. Gracias por continuar con nosotros aquí en Primer Café. Está aquí en la mesa, está muy interesante la plática. Mauricio López Velázquez es el presidente del PRI en el Distrito Federal. Estábamos comentando fuera del aire que las alianzas que podrían ustedes tener podrían incluir hasta el PAN, en este caso. Todos los partidos. Yo no me cierro a ningún partido. Las alianzas las determina el Consejo Político del PRI. A ello tenemos que estar sujetos. Sí puedo decir claramente que mi secretario general, Tonatiuh González Queisz, ha establecido ya algunas comunicaciones con actores de otras fuerzas políticas en la ciudad en ese tema, en comunicación, para poder ir semblanteando, construir agendas comunes, articular acciones por beneficio de la ciudad. Yo creo que hay que empezar a ayudar a las ciudades de ahorita. No han sabido hacer bien las cosas en algunos temas. Lo decíamos con la línea del metro. El PRI en 30 años hizo 10 líneas del metro y dejó la 11 para inaugurarla. Ellos en 17 años hicieron una y está cerrada, la línea dorada, que es la línea cerrada. Entonces hay que empezar ahora a ayudar al gobierno desde ahorita para que le vaya bien a la ciudad. No le apostamos ni a que le vaya mal a Mancera ni a la división de Morena y el PRD. Tenemos que apostarle al aspecto positivo y ahí construir una agenda. Lo importante de las alianzas es la agenda de cambio para la ciudad y los candidatos. ¿Qué vamos a proponer? ¿En qué coincidimos? ¿En qué nos comprometemos? ¿Y qué candidatos pueden enarbolar esas luchas, esas causas, esos compromisos? Porque de nada sirve solamente una alianza oportunista, sumar logos para sacar aritméticas. Pero no funciona. Se podrá justificar en función de personas en concreto, candidatos con aspiraciones legítimas a gobernar o ganar un distrito. ¿Tú dirías que ahí sería caso por caso? Habría que platicarlos y habría que tener una estrategia que define el Consejo Político del partido en el espectro de la construcción de la alternancia, de que le vaya bien a la ciudad, de una agenda progresista que el PRI está enarbolando en la capital, en el centro del espectro del elector. En ese sentido podemos avanzar con las diferentes fuerzas políticas y con personajes en concreto que tendrá que analizar la Comisión de Postulación de Candidatos del PRI. Tu trabajo es mucho más estratégico de lo que parece ser en el Distrito Federal, porque hoy arranca el gobierno de Enrique Peña Nieto, después de haber tenido un periodo de mucha agenda parlamentaria, tiene que haber resultados. Tú comenzaste esta entrevista diciendo es la hora de implementar. Bueno, la hora de implementar, por muy bien que les salgan las cosas, está perfectamente diagnosticado. Hay reformas que no van a generar el dorado mexicano en este sexenio y quizás tampoco el siguiente, sino que el tercer presidente a partir de ahora será el que realmente empiece a disfrutar. Sí, fue absolutamente correcto todo el planteamiento. Por lo tanto, van a ser años políticos y electoralmente complicados, porque es cómo se administra la expectativa, cómo se evita que la decepción de que en 3 meses pues no están ya no baja la tarifa eléctrica. No baja la tarifa eléctrica. Y la gasolina, aunque lo he repetido de que la gasolina no está vinculada a estas variables, así es que no baja. Es decir, este tipo de cosas tan tangibles que no están realmente en el diseño, que pueda repercutir. Y para que esto pueda estar perfectamente amarrado, pues el próximo presidente tiene que estar ideológicamente comprometido con esto. Para que sea este el caso, el PRI en el Distrito Federal es fundamental, porque aquí es el segundo granero de votos del país, después del Estado de México. Nada más que aquí siempre le ha ido muy mal y no le está yendo muy bien en el Estado de México. Entonces, ¿cuál es la apuesta para ir construyendo? ¿Cuál es el mínimo de la apuesta de poder tener en las próximas elecciones para que puedan llegar al 2018 con un nuevo piso electoral? Sí, yo creo que tener un PRI para estos tiempos, para esta ciudad, reclama tener una agenda local propia, ¿no? Se perdía, era nebuloso el PRI ante la agenda nacional. Hoy creo que está teniendo personalidad y discusión y propuesta en la ciudad. No existía. No existía. En la medida en que tenga este peso, podrá construir desde lo local una suma a lo nacional.
Eso es importante señalarlo. Desde la medida en que el PRI pueda rebasar la barrera de los 20 puntos y pueda establecer una ruta de crecimiento, genera una inflexión en esa caída que había tenido en los 17 años, será importante para lograr la primera alternancia en la jefatura de gobierno en el 2018, que sería el objetivo. Que sería la primera que ganara en una elección el PRI, por cierto, en dado caso. Sí. Oye, y hablando de agenda local, de la Ciudad de México, el tema de las protestas, de los bloqueos, que parece que la tolerancia tradicional que ha tenido las personas que viven en la Ciudad de México parece que se está deteriorando y ya empieza a exigir pues un cambio de política. ¿Ustedes van a poder, esa es una agenda netamente de la Ciudad de México? Sí, hay que regular sin afectar el derecho a la protesta y a la manifestación, evitar la afectación a terceros, garantizar las libertades públicas, pero también generar el orden en la ciudad. Es un debate que ha llevado tiempo en la Asamblea. Yo fui legislador en 2013 y ya teníamos iniciativas de esa índole. Creo que hay que poner unas reglas de convivencia y de cultura vial y de mayor orden en la capital que se requiere construir como cultura. Antanas Mockus tenía una regulación diferente en Colombia, en Bogotá, y a partir de un proceso pedagógico fue modificando las cosas. Pero no sé por qué se suscribió ahora un acuerdo de movilidad con Colombia, con Bogotá, porque todos conocemos cómo es Bogotá y la carrera séptima, que no ha podido ni tener un metro. Con la ciudad que tiene la peor vialidad de América Latina, Mancera firma un convenio de movilidad. Interesante, a lo mejor lo vamos a ir ayudando. Lo vamos a ir entendiendo mejor. La carrera séptima, que es esta avenida que corre transversalmente Bogotá, que es un embotellamiento permanente, ¿no? Entonces, pero con buena actitud cívica. Con buena actitud cívica se pudo ir cambiando este comportamiento en Bogotá. Entonces yo creo que eso sí es lo que hay que recuperar para esta ciudad, construir civismo, ciudadanía, corresponsabilidad y participación. Ay, me estás diciendo que ustedes no van a tener una política muy diferente a lo que tiene yo el creo PRD que sí hay que tener en los últimos 10 años en la ciudad. Ella quiere violentar completamente. Claro. Quiere sangre de otra naturaleza. Quiere manguerazos cívicos. Porque se ha demostrado que se puede utilizar el uso legítimo de la fuerza en el desalojo del Zócalo, en la carretera México-Acapulco, ¿no? Con el comandante Espartaco frente, el famoso comandante Espartaco, haciendo uso inteligente de la fuerza sin violencia, ¿no? Ahí creo que hay formas en las que se puede moderar y garantizar este orden en la ciudad. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el Primer Café y no te dejamos disfrutar tu cafecito. El segundo, que es con el que me despierto. Yo me levanto muy temprano, pero me despierto hasta el segundo café. Ya me eché 2 aquí. Oye, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta mañana en el Primer Café. Hasta mañana, 7 de la mañana los esperamos. Gracias a los tres. Acompáñanos en el brindis de la mañana. Pues un brindis de Primer Café, aunque este está... Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del Primer Café. Hoy estamos en San Luis, Missouri, pero también aquí en esto que usted ve, que es la ciudad de Nueva York, porque aquí están las cortes de inmigración, en las que la mayoría de los casos de los niños centroamericanos se están ventilando ya. Las cámaras no pueden entrar a las cortes, pero sí los dibujantes que nos dan esto, una idea de cómo lucen estas cortes de inmigración que están obligadas a darles a los niños una audiencia de asilo antes de ponerlos en vías de deportación. Y hay tantas posibilidades que los avisos están así. 9 paquetes que ofrecen un remedio si el niño o la niña quieren regresar a su país. Se necesitan de un abogado. Si su caso ha sido movido de una ciudad a otra,
o si necesita moverse a otro sitio, si el juicio de asilo debe garantizarse con un bono, si el niño o la niña han perdido una audiencia. Cada paquete representa una opción de defensa. Si tienen temor de regresar, es el paquete número 6. Si el niño o la niña han estado en el país por más de 10 años, es el siguiente. Si los niños han sido víctimas de crímenes en su país, el paquete es el 8, uno de los más populares. Y el 9, que también es muy popular, es si el niño o la niña han sido víctimas de tráfico humano. Las 9 alternativas más generales que, por cierto, se ofrecen en inglés. Y tratando con menores de edades, a quienes se protege más que nadie en todo el mundo. Estos niños tienen derecho a debido proceso, deben tener derecho de tener tiempo de obtener un abogado o que el gobierno los provee un abogado. Aún así, pregúntele usted a los abogados de inmigración y uno a uno le dirán a usted lo mismo. O sea, no nos enfoquemos en tanto en el tema de asegurar la frontera. Ese no es el problema ahora mismo. El problema es que vamos a hacer, como dijo Julia, con los que ya están aquí y no le están dando el proceso que se supone que se les da. Con todas las caras y todas las voces, soy Armando Guzmán.